Celebramos la Eucaristía del lunes, es la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Ya fuimos al desierto con Jesús, pero este domingo participamos de su gloriosa transfiguración y de la promesa, directa o indirecta, que con Él podemos también ser transfigurados. Entonces pidamos al Señor, desde la liturgia de la palabra de hoy, que igual que Daniel en la primera lectura podamos hacer nuestra propia oración penitencial. Porque eso es lo que es la primera lectura, una oración. Una de esas lecturas bíblicas que no hay que interpretarla porque es una verdadera oración penitencial y de fe. Es Daniel, reconociendo primero el pecado del pueblo. Él parte de la realidad. Y la realidad es que lo que están viviendo en este momento es porque el pueblo ha pecado contra Dios, no porque Dios se ha olvidado de su pueblo. Para yo hacer mi propia oración penitencial en este lunes, tengo que empezar por reconocer mi pecado, el mío personal. Lo que no puedo hacer es buscar un culpable para mi pecado. Porque siempre decimos que si busco un culpable, lo voy a encontrar. Y en cuanto encuentre el culpable de mis pecados y mis mentiras y mi doble vida y mi poca vergüenza y todo lo que hago mal, me justifico y entonces pienso en mi corazón que el malo es el otro, que el que tiene que cambiar es el otro, y yo sigo en mi afán de pecar, de vivir de espaldas a Dios y de hacer lo que a Dios le desagrada. La primera condición para ganar las indulgencias de este año entonces también ha de ser que yo reconozca mi pecado. Que igual que a Daniel le duela el pecado del pueblo, a mí me duela mi pecado personal y el pecado de aquellos a los que he instado a pecar también. Y de la familia cuando les he dado mal ejemplo, mal testimonio y hasta escándalo. Y que no se pueden acercar porque lejos de yo ser un imán que los imanta y los atrae a Dios, soy un repelente que de Dios los aparta, queriendo que sin querer. Entonces tengo dolor en mi corazón por haber pecado contra Dios. Y me decido a ir a confesar mi pecado. Y al momento de confesarlo como Daniel, no puedo disfrazarlo y darle el color que no tiene. Debo llamarlo por su nombre. Este es mi pecado con todas las consecuencias. Estos son los detonantes de mi pecado para poder apartarme de aquello que me llama a pecar. Y luego de que peco de esta manera, tengo un problema mayor, que a veces, sabiendo que he pecado contra Dios, me quedo en zona cómoda de pecado. Sigo mi vida normal como si no pasara nada, como nadie lo sabe. Pienso que puedo engañar a Dios de la forma en que me engaño a mí y engaño a los demás. Luego necesito un propósito de enmienda. Querer de verdad convertirme, dejar de pecar, que no haya asomo de pecado, pero como somos materia caída, somos almas en pena, somos pecadores, sabemos que el que acecha está siempre al acecho y podemos caer en su acecho. Por lo tanto, tenemos que tener bien presente dónde está Dios en nuestra vida y dónde está el demonio, siempre rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Tengo que hacer una enmienda de mi pecado, un propósito de no volver a pecar y confesar otra vez, llamando al pecado por su nombre, sin disfrazarlo de ninguna forma ni manera, y sin justificarme de mi pecado, y otra vez sin echarle a nadie la culpa por mis pecados. Reconozco eso y voy a lo más importante de todo. Ya reconocí mi pecado, ahora me toca reconocer la misericordia infinita de Dios. Porque el Señor nos está pidiendo en el Evangelio de hoy que como Él es misericordioso, seamos misericordiosos nosotros. Y la razón principal por la que debo practicar misericordia con los demás y conmigo mismo, ¿por qué no? La razón principal es porque con la misma medida que yo mida al otro, con esa misma medida en mi juicio final seré medido yo. Por lo tanto, partimos de esta premisa.
El que me ofendió, el que pecó contra mí, es un sinvergüenza mal nacido, que no merece mi perdón, que me ofende, me humilla, me maltrata, me utiliza, lo que sea su pecado. Entonces pienso yo, en mi humanidad caída no merece mi perdón, no lo puedo perdonar, no puedo permitir que siga abusando conmigo y de mí. Si eso es así, si ese es mi pensamiento, si con ese pensamiento llego a Dios y con la misma vara que mida será medido, entonces Dios me dirá, no te puedo perdonar porque tú no mereces mi perdón. Tú no has perdonado al otro, no le has dado una oportunidad y yo quiero darte a ti la misma oportunidad que le diste al otro. Es un pensamiento muy humano para colocarlo en la mente de Dios, pero Él es el mismo quien lo hace ver según nos narra en su palabra. Pidamos esta mañana al Señor que podamos hacer nuestra propia oración penitencial al estilo Daniel. Por ti y por tu familia, por tu casa y por tu pueblo santo que es la iglesia. Pidamos que podamos hacer esa oración de penitencia real, de arrepentimiento total y de deseo de vuelta a casa. Arrepentimiento bueno que nos lleve a la casa de papá y a participar del resto de la vida sacramental de la iglesia verdadera. Y que podamos reconocer la misericordia de Dios para pedirle que tenga piedad de nosotros. Esa frase tan bonita que a veces repetimos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y podamos experimentar esa compasión para luego hacerla extensiva a todos los demás. Que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y le pidamos en fe en esta mañana: Señor, libérame de mis complejos, que tengo muchos, de mis miedos, también son muchos. Libérame, Señor, de todas mis inseguridades, de la prepotencia y la altanería, de la mentira, de la mala palabra, de todo eso, Señor, que es basura, que es escombro en mi vida, pero que yo le he dado lugar, lo he acomodado en mi corazón, me he acostumbrado a vivir en pecado y ahora no sé cómo salir de esto que me atormenta, que me aparta de Dios y me lleva a apartar de Dios a otros también. Ten misericordia de mí, purifícame con poder en esta mañana, llévame al sacramento de la confesión y dame todas las herramientas que yo necesito para en este año santo poder ganar las indulgencias que promete el año. Puedo ganarlas todos los días, hasta 2 veces al día por mí y por las venidas ánimas del purgatorio. Ayúdame a conseguirlo, Señor, para trabajar todos los días por mi salvación y por la salvación de todos los demás.